los abrazos, para ti es esta canción. Te estamos hoy invitando a conocer al gran Rey, y al oír su palabra te enamorarás de él. Ministerios Ebenecer, somos prosperados por la palabra, somos Ebenecer. Estás en un buen lugar. Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Estamos desde aquí, desde nuestra oficina, conversando un poquito y a su vez queriendo traer un tiempo de refrigerio. Todo este momento quizás un poco difícil que hemos estado pasando, pero más sin embargo el Señor nos está dando la victoria. Estamos viendo tiempos de bendiciones como nunca antes y estamos viendo la gloria del Señor. El Señor está haciendo su obra y incluso tengo información importante, la cual pues indica que esta situación se está controlando para bien, para bendición. Y nosotros como hijos de Dios, pues obviamente lo que pensamos y lo que hacemos es lo que el Señor pues ha dispuesto eh, en una etapa quizás diferente que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Yo quiero orar en esta noche, quiero orar por varias peticiones que tenemos ahí, quiero orar por la vida de varias personas que nos han solicitado que tenemos que orar, nos han pedido oración y con mucho gusto vamos a orar pidiéndole al Señor que tenga misericordia de la vida de muchos amigos, compañeros de ministerios incluso. Está el pastor Fabián Muñoz, presidente de los pastores de aquí, de una unidad de pastores en Guayaquil. Está también el pastor Dorian Rodríguez, un gran amigo y pastor también que lamentablemente ya fue internado en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, como siervos de Dios nos toca también unirnos en este momento. Yo tengo bien claro que cuando el Señor pone su mano de misericordia, Dios puede hacer muchas grandes cosas. Lo hemos experimentado, no es algo que nos han contado, es algo que hemos visto. Hemos visto la gloria de Dios en todo momento de nuestra vida, en nuestro ministerio. Hemos visto cómo el Señor nos ha acompañado en cada momento y creemos también que este tiempo es un tiempo de bendición. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor con reverencia que nos ayude y a pedirle a su Espíritu Santo que nos guíe en estos tiempos de pandemia aquí en el Ecuador. Iniciamos un nuevo ciclo de confinamiento enfocado desde el día viernes hasta el día lunes. Cada cual va a estar dentro de su hogar y no va a poder salir. Y obviamente nosotros pues vamos a tener todos los servicios en línea. Estamos trabajando ya con el cuerpo de líderes de la iglesia para poder tener ministración de la palabra, consejería, y el día domingo nuestro culto general pues también lo estaremos transmitiendo por medio de los medios de las redes sociales que el Señor nos ha permitido estar aquí. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Ahí veo a muchos hermanos de nuestra querida congregación que están reuniéndose. La verdad que es una hermosa bendición, su fidelidad al Señor, su infinito amor a las cosas de Dios, ¿verdad? Yo los amo mucho. Quiero que sepan ustedes que estoy orando mucho por ustedes, me hacen mucha falta. Con todo el corazón se los digo, como pastor, como su pastor, me hacen mucha falta también a mí ustedes. Hoy nos estuviéramos reuniendo en nuestra casa, nos estuviéramos reuniendo en nuestra iglesia, pero bueno, el Señor ha permitido que sea de esta forma y dice la palabra de Dios que para los que creemos en el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y efectivamente así lo creemos, así lo desarrollamos y así pues lo confesamos también con nuestra propia vida, que el Señor está haciendo la obra, aun cuando no lo vemos. Hablábamos el domingo pasado que hemos aprendido a ver la obra invisible de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor en esta hora con fe y con toda confianza que nuestras oraciones van a ser contestadas.
Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor, en esta hora. Señor, que a través de la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, nos fortalezcas. Señor, nos des la guianza, nos des la visión correcta, nos des, Señor amado, la forma correcta en la que nosotros tenemos que operar en este tiempo difícil como iglesia. Oramos por nuestras autoridades, oramos, Señor, por la alcaldía, por la alcaldesa, que es la autoridad competente directa, Señor, en nuestra ciudad. Oramos por la alcaldesa y todos los que están ahí a su alrededor, Señor, sirviendo en primera línea. Te pido por ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú obres, Señor, en la vida de cada médico, de cada enfermero, de cada operario clínico, de cada operador hospitalario, Señor amado. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú pongas un cerco de protección sobre su vida, Señor. Que el ángel del Señor esté con ellos en todo momento, en este tiempo difícil que quizás ellos están pasando ahí, batallando, exponiendo su propia vida en riesgo, Señor, para tratar de salvar la vida de los demás. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, te ruego, Señor amado, lo rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú hagas algo especial, Señor, que tú tengas misericordia de tu iglesia, que tú tengas misericordia de tu pueblo, de cada hermano, de cada hermana, Señor amado, que quizás ahí también está en este momento luchando. Quizás le está faltando el oxígeno, la respiración, Señor amado, ha menguado. Padre amado, el ritmo cardíaco ha menguado. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que tú hagas un milagro. Quizás aquellos que nos están viendo allá en las salas de cuidados intensivos, en los hospitales, en las salas de los hospitales, Señor. Aquellos que están en las cárceles, Señor, como dijo el apóstol Pablo, que oremos por ellos como que si estuviéramos presos juntamente con ellos, Señor. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de libertad. Señor, aún, Señor, que están en medio de esas rejas, Señor amado, puede haber una bendición para sus vidas también, Señor. Te pido, Padre amado, por aquellos que están acuartelados ahí en los cuarteles, aquellos que nos están viendo, que también están, Señor, ahí congregándose a través de las redes sociales, Padre. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú hagas un trabajo especial en su vida, que tu Espíritu Santo, Señor, esté trayendo un tiempo de refrigerio también para sus vidas, Señor. Y que esta palabra que vamos a hablar en esta noche sea de edificación, que sea de consuelo, Señor, que sea para poder nosotros, Señor, mirar quizás de una forma diferente, Padre amado, como tú quieres que nosotros veamos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque creemos que tú lo has hecho, Señor amado. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. La verdad que, hermanos, me siento un poco en lo personal, un poco triste, ¿verdad? De ver tantas situaciones. Pareciera como que estamos en una guerra, en una batalla. No nos ha tocado vivir personalmente batallas, guerras, combate, ¿verdad? No he sido combatiente, no he sido militar de forma directa, pero hoy en día estamos viendo como que estamos librando una batalla. Pero algo venía a mi mente hoy, recordándome el Señor, que el Señor es el que pelea las batallas por nosotros, y estamos seguros que Dios está haciendo muchas cosas en este mismo momento por la iglesia, por la vida de cada persona que está ahí batallando, ¿verdad? Escuchar cada mensaje, hermano amado, es para petición de oración por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando un momento difícil, hermano, ¿verdad? Hay gente que está enterrando a sus muertos, hay otros que quizás están en este momento también ahí tratando de comprar medicamentos. Lo que me han dicho es que los medicamentos son sumamente costosos, ¿verdad? Y bueno, nos toca batallar y nos toca a nosotros orar. El trabajo de la iglesia es, número uno, orar. Y número uno, consolar con la palabra de Dios. Número dos, consolar a través de la bendita palabra de Dios, y estamos en un tiempo precisamente para eso. Y yo quería conversar un poquito porque estamos viviendo un año profético. El apóstol Sergio y nuestros apóstoles lo profetizaron y lo pregonaron, que este es el año de la recuperación. Y mire qué tremendo eso tiene muchas connotaciones. En el libro de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 16, en el versículo 13, nos habla acerca, que dice que por la mañana habrán tempestades en los cielos, y los cielos estarán rojizos y amenazados. Pero dice la Biblia que tenemos que saber discernir, dice esta palabra,
vosotros tenéis que saber discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Mire qué tremendo, es una pregunta que le hace el Señor ahí a la iglesia en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 13. Entonces estamos en un tiempo en el que nosotros definitivamente vamos a tener que a saber discernir lo que está sucediendo, por qué está aconteciendo y qué es lo que nos lleva a esto. Y esta palabra me llevó a mí a hacer una separación real de lo que es una visión y de lo que es una ambición, y quizás una ambición personal para muchas personas. La visión es algo muy importante y quisiera conversar con usted, ya que estamos en un discipulado virtual, lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, vaya conmigo un poquito a lo que dice el libro de Proverbios. Vamos a verlo ahí en varias versiones que le puse ahí. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Si puede ir usted conmigo allá a su Biblia. Y ahora sí estamos queriendo desarrollar aquí un poquito lo que el Señor nos ha puesto en el corazón. Y dice la palabra del Señor, porque donde no hay visión, escuche bien, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es aquel que guarda la ley. Y esto me llenó de emoción, ¿verdad? Porque hay algo con lo que nosotros venimos. Hay algo con lo que nosotros estamos implantados en nuestro corazón. Y eso es la visión divina, lo que Dios quiere hacer de nosotros. Pero vaya conmigo un poquito a otras versiones que también tengo aquí. Tengo aquí esta versión de Dios para todos. Dice aquí, si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Y estamos a semanas de haber tenido un comicio electoral donde quizás muchos se abocaron a esta situación de quién va a ganar y colores con colores compartiéndose ahí y quizás luchándose por un poder. Pero me impactó que la iglesia en este tiempo, ¿verdad?, no sabía qué hacer. Y eso me entristeció mucho porque obviamente la iglesia tiene que tener una visión sólida, una visión, un camino por donde el Señor nos está llevando. En otra versión dice, mire esta versión, esta versión NBE, dice, donde no hay profeta, el pueblo se desmanda, dice esta versión. Donde no hay profeta, el pueblo se desmanda. Dice aquí, en el que guarda la ley es feliz. Y la otra versión acá dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Mire qué tremendo. Dichosos los que son obedientes a la ley. Y esta última versión, que es una versión israelita, dice, por falta de visión se pierde el control. Mire qué tremendo. El control, un pueblo, pero feliz es el que hace caso, en este caso dice ahí, a la Torá. Entonces me impacta esto, hermano, porque definitivamente, ¿verdad? Nosotros conocemos como visión a una guianza. Aquí dice en este caso que la guianza es de parte del profeta o del ministro que Dios ha puesto allá, ¿verdad? Un desenfreno, va a haber un total desenfreno, ¿verdad? Y esto sí podría traer un problema grande a cualquier nación, a cualquier pueblo, a cualquier iglesia, a cualquier lugar. Es necesario, mire usted, es necesario que nosotros tengamos una visión propia. Estamos en un tiempo difícil. Yo veo ahí, reviso algunas páginas y a veces veo situaciones en las que quizás una persona quisiera tener lo que tiene el otro, o desarrolla, o quiere desarrollar lo mismo que ha desarrollado el otro, o quiere tener lo que le llamamos quizás la misma sintonía que tiene el otro, pero no es así. Dios a cada persona le da una visión. Bendito Dios por nuestras coberturas, bendito Dios por nuestros amados, de quienes aprendemos cada día, ¿verdad? Y de quienes nos alimentamos, de quienes nos guían, nos enseñan,
nos animan, son nuestros mentores, nuestros guías espirituales, pero Dios ha dado una visión, ¿verdad? Nos ha dado una visión como nación, una visión, hermano, como pueblo de Dios, como pastores, como jefes de casa, jefe de hogar, ¿verdad? Y a cada uno Dios le da una visión. La visión, dijimos que es la guianza, dijimos que es una interpretación correcta de lo que Dios nos quiere dar. Ahora, yo quisiera ir con ustedes un poquito a una definición de lo que significa la visión, para que podamos entender mucho mejor lo que queremos explicar en esta noche. La visión es una percepción de las realidades físicas a través de la vista. Lo que le estoy dando es un conocimiento secular. Quiero primero ir a lo secular para después ir a lo espiritual. Entonces, secularmente, la visión es una percepción de las realidades físicas a través de la vista. O sea, algo que usted puede ver, algo que usted puede enfocar, algo que usted puede visualizar. Es una capacidad de ver. El término visión, como muchos lo conocen, es 20/20. Cuando usted va a aquellas personas que no utilizan lente, le ponen ahí unas maquinitas, y si usted tiene correcta la visión 20/20, no necesita estos anteojos, ¿verdad? Pero aquellas personas que no tenemos la visión correcta, nos tienen que poner estos estos lentes, ¿verdad? O gafas, como le llaman en otros países, para que nosotros podamos corregir la visión cuando no está correcta. Mire qué tremendo. Entonces, eso es 20/20, es una visión casi perfecta, o perfecta, por decirlo así. En términos empresariales, los que hemos trabajado en empresas, en negocios, han tenido situaciones quizás en otros lugares, me van a entender mucho mejor esto, ¿verdad? Dice que la visión, ellos la definen como las metas y los propósitos que se marcan a una empresa y que espera conseguir en el futuro, o que cosas que se esperan conseguir en el futuro. Lo que persigue con la visión es un espíritu de motivación. Entonces, en los lugares seculares, en empresas, en bancos, se trabaja en base a una visión, se trabaja en base a un proyecto, y dicen: nosotros somos aquel banco, el banco más grande del país, y entonces se trabaja en base a esa visión. Nosotros, por ejemplo, como ministerio, tenemos una hermosa visión que lo recibimos de nuestro amado apóstol Germán, ¿verdad? Que decimos: nosotros somos prosperados por la palabra. Esa es la visión que el Señor nos ha dado, y por donde nos vamos encaminando, por donde vamos desarrollando, qué es lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y vamos nosotros compartiéndolo como iglesia. Entonces, una visión correcta es una visión 20/20. Entonces, una visión, ¿verdad? Que nos da una correcta percepción de las cosas, ¿verdad? Y no una manera equivocada de ver las situaciones. También vamos a ver otra definición, ya una definición bíblica de la visión, y la encontramos en el diccionario Strong, ¿verdad? La palabra número 2377, que es la palabra visión. La palabra ahí se llama visión mental, quiere decir más o menos esta palabra, ¿verdad? Y esto tiene que ver con sueños, con revelaciones, con oráculos, con profecía, con visión. Aquí la palabra es jasón, con K adelante, jasón, ¿verdad? Y esta palabra, pues como lo mencioné, es la palabra hebrea 2372, ¿verdad? Que esta palabra quiere decir esto, ¿verdad? Revelación, visión. Según el diccionario Vine, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, la palabra jasón, esta palabra significa, casi siempre, indica una visión profética mediante la cual se comunican mensajes divinos. Fíjese usted qué tremendo, qué hermoso. Entonces, si nosotros vamos poniendo estos tres puntos, tanto el punto de vista secular, el punto de vista empresarial, y ahora el punto de vista bíblico, y perdónenme que lo deje al final porque quería primero comenzar así, de esa manera, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que esto es muy importante, y por esa razón lo estamos leyendo en el libro de Proverbios, que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, porque precisamente no hay algo correcto que nos está guiando. Quizás nos estamos llevando por lo que dicen las redes sociales. Hay algunos que lo ven hacer al otro algo y va y corre, hace lo que hace al de allá. Pero eso le dio Dios a ellos. Eso le dio Dios para que ellos desarrollen. Quizás a usted Dios le ha dado otras cosas,
pero la diferencia o la pereza o quizás por la falta de conocimiento, no lo deja desarrollar lo suyo propio, sino es que usted está interesado quizás en copiar lo que el vecino de allá está haciendo, copiar el que el hermano de allá está llevando, copiar la forma que el de allá lo está llevando, ¿verdad? A él le resultó porque fue una visión que Dios le dio a él, pero a ti te va a resultar de otra manera porque es la visión correcta que Dios te ha dado. Entonces hay diferentes formas, ¿verdad?, en la que nosotros vamos a poder desarrollar, ¿verdad?, de diferentes formas el propósito de Dios. Porque mire conmigo, vaya conmigo un poquito más para seguir, antes de empezar lo que quiero comunicarles, ¿verdad?, en lo que es la definición de visión, ¿verdad? Obviamente lo venimos diciendo hace más de una vez, ¿verdad?, que sin visión, lo hemos dicho más de una vez, el pueblo perece. El pueblo, si no tiene una visión, va a perecer. Por eso es necesario que aquella persona que ellos siguen tenga una visión correcta. Un hombre de hogar, un esposo, tiene que tener una visión para su hogar, ¿verdad? Un pastor, un líder espiritual, tiene que tener una visión. Un guía, un discípulo, un discipulador, un maestro, tiene que tener una visión, ¿verdad? Porque ¿qué es visión? Y aquí pusimos un concepto, ¿verdad?, que es la revelación, ya una visión del punto de vista bíblico, ¿verdad? Es una revelación del desarrollo perpetuo, ¿verdad?, que Dios quiere cumplir a través de la persona que recibió la visión o el llamado. Mire, qué tremendo. No hay hombre de Dios que haya sido llamado por Dios y que Dios no le haya dado una visión. Todo hombre, toda mujer llamada por Dios, Dios la llama y obviamente Dios le comparte una visión. Una visión es lo que Dios quiere que esa persona haga en el desarrollo de él aquí en esta tierra. Mire usted lo que dice aquí. Entonces, sin eso entonces el pueblo pierde el enfoque, pierde la fuerza, pierde la forma, pierde la estructura y la iglesia no tiene dimensión. Hermano, vive en una dimensión terrenal, no vive en una dimensión espiritual, porque ya vamos a ver más allá algo muy importante que el Señor le hizo notar a los discípulos y quiero compartirlo con ustedes eso. Entonces, es una visión que ha recibido el hombre, el discípulo, el maestro, el discipulador, ha recibido una visión de parte de Dios y él la va a compartir a su pueblo, la va a compartir al grupo, al equipo, al redil, a aquellas personas que están allá. Es lo que Dios le dio, no es lo que otros le están dando o que otros le está viendo que a otros le va bien. No, es a lo que Dios le dio a él para que esa persona desarrolle, para que esa persona lleve adelante el propósito de Dios en la vida. No somos clones de nadie, somos clones del Señor, del Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a desarrollar lo que Él quiere que nosotros desarrollemos en la dimensión que Él nos ha puesto. Ahora, mire usted, entonces solo es una masa sin forma de gente que se reúne y que cada uno haga cosas que tiene que ver a sus intereses. Entonces, cuando no hay visión, cada cual hace lo que quiere, cada cual hace lo que desea. Si podemos, vamos, si no podemos, no vamos. Nos reunimos cuando querés, pero cuando no nos sometemos a nadie, ¿verdad? De repente, pues no tenemos ni siquiera, hermano amado, claro, el asunto, hacia dónde vamos. Pero fíjese usted que hay una visión que el Señor nos va a dar. Hay una visión que Dios le ha dado a usted, jefe de hogar, usted que está ahí en su casa. Hay una visión, usted empresario, usted que está ahí en su empresa. Dios le ha dado una visión, le ha dado una visión correcta para guiar. Y sabe usted a dónde va, porque usted dice, Dios me marcó esto y yo sé a dónde voy. El Señor me va a ayudar y me va a bendecir. Esto es lo que quiere Dios de mí. Usted que está quizás en una iglesia ministrando, ahí como discípulo, ahí como líder, ahí como anciano, como obrero, ¿verdad? Como diácono o incluso como pastor, como ministro, ¿verdad? Dios le ha dado una visión
donde usted va a recorrer y usted dice, yo voy a llegar acá, pero eso es lo que dijo Dios, no lo que vio en otros, sino lo que Dios le desarrolló a usted. Dios le dio ya una misión preexistencial, la cual usted tiene que cumplir. Mire qué hermoso. Entonces con esto vamos a ir un poquito para ver cómo obtenemos esa visión o la visión correcta, cómo la podemos obtener. Entonces aquí vemos en la palabra, aquí vamos a ver varios versículos y aquí queremos por lo menos que entendamos algunas cosas. Ahí le voy a poner varias situaciones muy importantes en las que usted puede copiar y desarrollar ahí en su discipulado también, ¿verdad? Porque vemos aquí que gente que cómo obtuvieron una visión correcta, ¿verdad? Quizás al principio tuvo la situación difícil, quizás al principio no lo entendíamos, pero luego como que la visión se va corrigiendo, ¿verdad? Los que usamos lentes sabemos quizás lo que yo estoy diciendo. Cuando usted es una persona que utiliza este tipo de lentes o marcos, ¿verdad? Y no se los pone, usted se siente mal porque no enfoca bien, ¿verdad? No mira bien la comida, no mira bien los que manejamos, no miramos bien el detalle de la distancia y necesitamos urgentemente ponernos los lentes para corregir lo que quizás no vemos bien. Entonces, mire que espiritualmente es importante. En 1 Corintios 6, 19, por ejemplo, nos habla que, y ahí debemos de entender que somos de Él. Hay gente que no sabe que en realidad es desde el Señor, que somos de Cristo, ¿verdad? Hay un eslogan por ahí que utilizaron en una de los movimientos hermosos que tenemos allá en Honduras, en San Pedro Sula, guiados por nuestro hermano pastor Germán Alonso Jr., ¿verdad? Ponce, le dio una visión hermosa de que la palabra era somos de Cristo, o soy de Cristo, perdón, soy de Cristo. Y muchos lo tienen pegado incluso ahí en algunos lugares, en sus carros, y he visto aquí en Guayaquil muchos que quizás se los pegan ahí en la camiseta. Pero yo le hago una pregunta, ¿usted sabe en realidad lo que significa eso, hermano? ¿Sabe en realidad lo que significa eso? Es impresionante, pero eso es una identidad. Eso nos da una identidad, nos da un valor. Eso nos da una cosa muy importante a nosotros, porque no es solamente del eslogan, sino va más que eso. Va diciendo quién eres tú en el Señor, y eso es algo hermosísimo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Tenemos que entender nosotros que somos de Cristo. Eso lo dice 1 Corintios 6, 19, por ejemplo. Esa sería una visión correcta. No lo que el enemigo quiere decirte, sino lo que Dios dice acerca de eso. Por ejemplo, también vemos nosotros que somos sacerdotes, y somos sacerdotes con incensario. Lo vemos en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 22. Por ejemplo, vemos ahí a Zacarías. Un sacerdote somos, y la Biblia lo dice que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos gente, somos el pueblo escogido de Dios. En el libro de Hechos capítulo 7, 31 y 34 también nos habla que dice que debemos de despojarnos de la vieja naturaleza humana que tenemos. Y eso también es parte de tener una visión correcta. Cuando usted viene al Señor, usted aquí le corrigen la visión. Entonces aquí le están corrigiendo. Y cada vez estamos mirando mejor, incluso mirando mejor nuestra propia vida. Porque a veces somos buenos para ver la vida de los demás. A veces somos buenos para corregir a los demás. Somos como el corrector que sirve para corregir cosas ajenas, pero a nosotros mismos no nos corregimos. Pero aquí nos da a entender que debemos de despojarnos del viejo hombre. Y aquí pusimos a Moisés como ejemplo. También vemos en el libro de Job, capítulo 33, versículo 15 y 18. Y vemos ahí, ¿verdad?, que habla de resistir la prueba. Hoy mismo estamos pasando una prueba difícil. Entonces, ahí nos habla en el libro de Job que tenemos que aprender a resistir la prueba. Y también en Corintios el apóstol Pablo nos habla que la prueba de nuestra fe, pues eso nos va a llevar a mayores dimensiones espirituales. En Daniel, por ejemplo, nos habla de que tenemos que ser personas determinadas. Esa es una visión correcta. No tenemos que ser de doble decisión, sino una sola decisión determinada. En el libro de Daniel capítulo 8, versículo 1 y 2 y en el 8, 5, también nos habla acerca de eso. Ahí lo tiene usted en su pantalla para que usted pueda copiar y tenerlo en su discipulado, ¿verdad? Vemos nosotros ahí cómo la vida de Jacob, ¿verdad? Cómo la vida de Daniel, ¿verdad? Fue determinante. Cuando a él le dicen que coma la comida que está puesta ahí, él dice, no, yo no voy a comer. Pueden comerlo todo. Y yo me pregunto, ¿eran ellos los únicos hebreos que habían ahí? ¿Eran los únicos del pueblo de Dios que habían ahí? No,
Pero Daniel, mientras el resto comió, él dijo, no, yo estoy determinado a no comer. También después Josué dijo, más atrás dijo, yo y mi casa servimos al Señor. Eso es una determinación. Entonces, eso es una visión con determinación. También hay una determinación de decirle amén al llamado. Por ejemplo, en el libro de Génesis 46, 2 y 5, ahí nos habla de Jacob. Dijo, heme aquí, Señor, aquí estoy yo. ¿Verdad? Ahí estoy yo voy a pelear por este llamado que tú me has hecho. Está totalmente determinado, no hay nada que lo mueva, no hay nada que lo pueda mover. Mire qué hermoso, en Habacuc capítulo 2, en el versículo del 1 al 3, ahí nos habla, ¿verdad? Dice que Él nos ha puesto como guardia, nos ha puesto como cuidadores, como celadores de las cosas de Dios. Qué hermoso, ahí está Habacuc, que era un cuidador de las cosas divinas, de los misterios de Dios. En Génesis 15:5 aprendemos a Abraham una visión de fe, una fe que no puede faltar, y también lo dice en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Mire qué hermoso. Entonces eso es una visión de lo correcto que Dios quiere para nosotros. También encontramos ahí nosotros en el libro de Isaías, ¿verdad? Cuando muchos ahora se están angustiando, quizás hay muchas personas angustiadas. Leí ahí en una revista que una de las enfermedades que más está desarrollándose y molestando en la vida de las personas que incluso los que no han tenido esta enfermedad es la ansiedad. La ansiedad, hermano amado, es una angustia que es causada por la angustia de saber lo que va a pasar. Hay personas que no están durmiendo bien en este momento. Hay personas que quizás, hermano, están al borde de sus nervios siendo destrozados por esta ansiedad, por esta angustia de lo que está sucediendo. Pero la Biblia dice que aquellos que tienen una visión determinada, ¿verdad? La Biblia dice que ellos no se angustian. Por ejemplo, en el libro de Isaías encontramos allá, él no se angustia, sino que confía plenamente en el Señor, que el Señor va a hacer algo por su vida. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 10, también nos habla algo bien especial. Ahí nos habla de que debemos de ser obedientes. Mire, qué tremendo. Un hombre con visión es un hombre obediente, es un hombre que obedece. Y ahí vemos nosotros al discípulo Ananías, por ejemplo. Ananías fue obediente, entonces eso es una visión correcta. Quizás cuando llegamos al camino del Señor andamos con una visión totalmente incorrecta. Yo lo pudiera decir yo mismo, hermano, totalmente incorrecta cuando yo llegué a los pies del Señor. Dios santo, yo ni sé cómo me trajeron a mí todavía para que sea parte de la bendición del Señor. Pero fíjese usted que poco a poco uno va corrigiendo la visión hasta que luego puede ver bien 20/20. Qué hermoso. En el libro de los Hechos de los Apóstoles también habla acerca de la piedad, ser piadoso, dadivoso, temeroso de Dios, como Cornelio. Ahí está en el libro de los Hechos capítulos 10, versículos 3 y 8. También vemos, por ejemplo, hermano, alguien que era impío y que no entendió la visión, por ejemplo, fue Nabucodonosor. No entendió, Dios lo prosperó, Dios le dio mucho, Dios le dio mucha bendición. Pero vemos nosotros cómo Nabucodonosor se perdió en la visión, perdió el principio por el cual Dios, escúcheme bien, porque Dios lo había prosperado a Nabucodonosor. Pero vemos ahí en Daniel 4:10 que se perdió, lamentablemente, y Dios tuvo que volverlo a poner en la visión correcta, porque eso sí se lo puedo decir. Aquellos que se desvían tarde que temprano, Dios los vuelve a poner en el camino correcto, porque ya venimos con una asignación espiritual no terrenal, sino desde el cielo mismo para muchos de nosotros. Qué hermoso, hermano. Entonces, que no seamos, hermanos amados, ¿verdad? Solamente una visión de confesión, porque muchos, hablando de proclama profética, ¿verdad? Muchos solamente lo que saben es confesarla. Pero vamos mucho más allá de confesarla y hacer una novedad de vida, o sea, hacer una vida, una forma de vida. Siempre lo enseñamos esto nosotros en la iglesia, que la proclama no es un eslogan, la proclama no es un cliché, la proclama no es marketing. No, olvídese de eso. No se trata de un marketing publicitario. La proclama no es eso. La proclama es una forma de vida. Y lo encontramos en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 6. Mire lo que dice ahí. Por lo tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, así andad en Él. Ojo con eso.
Dice ahí, así andad en Él. O sea, si tú recibiste al Señor, ahora me despojo de aquello que yo vivía y comienzo a vivir esa palabra que yo he recibido. Por ejemplo, estamos en el año inédito, un año hermoso. Es el año de la recuperación. Es un año hermoso, es un año glorioso. Pero glorioso, ¿por qué, pastor? No cuando usted lo ve de afuera, sino cuando usted se mete en esa atmósfera espiritual, porque ya vamos a ver más adelante, son atmósferas espirituales. Y usted se mete en esa atmósfera espiritual y obviamente, hermano, usted comienza a vivir en esa nueva vida. Cada año, hermano, desde que estoy en Ebenecer, en nuestro ministerio, hace 16 años, ya vamos a cumplir 16 años este año, en el mes de octubre. Desde hace 16 años vengo enmarcado en una proclama. Cada año se dice una proclama profética y cada año tratamos de vivir 365 días, cada minuto, cada segundo en esa palabra, en la palabra que estamos nosotros proclamando, en la palabra que estamos nosotros viviendo. Vuelvo y lo repito, no es simplemente un eslogan, sino es una nueva vida, es una novedad de vida en la cual nosotros nos metemos. En Colosenses capítulo 2, versículo 7, mire lo que dice allá. Firmemente, qué hermoso hermano, qué hermoso versículo, arraigados y edificados en Él, nuevamente lo repite, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosados de gratitud. Mire qué hermoso, qué palabra más hermosa, hermano amado. Porque no podemos quedarnos solo en la etapa de la confesión. Y muchos ahí quedan, confiesan y confiesan y lo confiesan, pero no lo viven. Lo confiesan, pero no lo desarrollan como una forma de vida. Y aquí lo que el Señor nos llama no es solamente a vivir una confesión. Hay gente que se sabe hasta de memoria ciertas cosas. Yo escucho por ahí muchas personas que confiesan de memoria versículos bíblicos y está bien, están hermosos. Pero no es solamente cuestión de confesar el versículo, sino es que vivir el versículo. No es solamente de memorizarlo y de saberlo y de confesarlo, sino de vivir el versículo, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos que me dicen, les veo ahí en el versículo de la Biblia, en el carro, o le veo pegado ahí en la oficina cuando me toca visitar allá, ¿verdad? Y veo que en las oficinas tienen un cuadro bien hermoso y dicen, por ejemplo, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y están con temores. Entonces me pregunto yo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que solamente vivimos confesión o vivimos de confesiones, pero no vivimos de novedades de vida, no vivimos lo que estamos confesando. Y el Señor no nos llama a ser solamente confesionistas, casi digo confusionistas. No nos llama a ser confesionistas, nos llama a vivir la palabra que nosotros estamos enseñando. Nos llama a vivir la palabra lo poco que enseñamos, lo poco que sabemos, lo poco que nos ha sido asignado quizás. Eso es lo que vivimos, eso es lo que desarrollamos. Es el año de la recuperación para nosotros. Es un año que vamos a recuperarlo todo. Usted me va a preguntar a mí, pastor, ¿y cómo va a pasar eso? Eso lo sabe Dios. Pero lo que sí le puedo decir es que si usted si usted se mete en esa atmósfera espiritual, algo grande va a suceder. Miren lo que dice en el Evangelio de según San Juan, capítulo 15, versículo 4, si usted puede ir por allá a la Biblia, ¿verdad? Ahí dice lo siguiente, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4, eso no lo tengo ahí en la diapositiva, pero usted lo puede buscar ahí en su Biblia. Esto lo recibí ahora mientras estaba yo ahí un poquito estudiando antes de compartir. Dice aquí, permaneced en mí y yo en vosotros. Mire qué hermoso. Permaneced en mí, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, dice acá el versículo número 5, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Óigalo, escúchelo bien. Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. Qué tremendo. Y el que permanece en mí y yo en él,
ese da mucho fruto. Porque separado de mí, nada, y aquí es tácito, nada podéis hacer. Qué hermoso, hermano. Porque aquí esto nos lleva a muchas situaciones espirituales hermosas. Porque ahora nosotros nos damos cuenta que no va a depender nunca de tu fuerza. No depende de lo que tú conoces. No depende de lo que incluso tú puedes desarrollar con tu propio ánimo, con tu propia estructura humana. Esto depende de Dios. Y dice aquí el Señor, lo tipifica tanto, dice, si ustedes permanecen junto a mí, ustedes van a dar fruto. Entonces nuestro trabajo consiste en buscar la visión de Dios para nosotros, de buscar el propósito de Dios para nosotros, no caminar en visión incorrecta o en visión ajena. Caminar en la visión propia que Dios nos ha puesto a nosotros. Benditas sean nuestras coberturas espirituales que Dios nos ha dado y nos ha puesto ya, en el caso de nosotros, 16 años. Bendito sea Dios. Que Dios les dé más, porque la bendición viene de la cabeza a las barbas y de las barbas a las vestiduras. Pero a cada uno le ha sido dado una misión o una visión existencial desde el tiempo del Señor, desde el tiempo de la preexistencia. Y mire qué hermoso, porque lo dice en el Evangelio en el libro de Juan, en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, es algo tremendo, porque nos podemos querer desviar, porque nos dan una comisión existencial, pero hay mucho problema aquí en esta tierra con tantas cosas que estamos, con tantas bombas que nos están dando. Hablábamos el día martes acerca de tantas ideas que están llegando en este momento. Pero mire lo que dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Todo aquel que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, esto es terrible. Dice ahí, no tiene a Dios. Pero ¿cómo es eso, pastor? Me dirá usted. ¿Cómo es eso? ¿Están dando otra enseñanza diferente? Ya no están en la visión de Dios. Estás dando tu propia idea, tu propio criterio, tu propio conocimiento. Ya no estás en la visión de Dios. Estás copiándole a otros y creyendo que lo que al otro le funcionó también te va a funcionar. Ya no estás en la visión de Dios. Porque ahí dice que se desvía. Y van a ver quienes se desvían del propósito de Dios. Esto es tremendo porque en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos habla de esto y dice ahí que en Él nosotros tenemos la visión del mismo Dios. En el mismo Señor, mientras estamos pegados a la vida, Él nos va a dar esa visión, no terrenal, sino la visión existencial que Él ya planificó para nosotros. Esto es hermoso, hermano amado. Solo en Él nosotros no nos vamos a extraviar. Y no tendremos visión incorrecta, sino que tendremos una correcta visión de 2020. Qué hermoso cuando un ministro puede decir, yo estoy haciendo los planes que el Señor me mandó a hacer. O yo estoy cumpliendo el propósito de lo que Dios me mandó a hacer. Qué hermoso cuando un esposo le dice a su esposa, esto es lo que Dios me mandó a hacer. Este es el hogar que Dios me mandó a hacer. Sigamos esta visión. Señor, ayúdame. Yo no quiero soltarme. Quiero que tú cada día me prosperes, pero me prosperas, Señor, estando en ti, estando alianzado a ti. No me sueltes, Señor, nunca. No me sueltes nunca de tu mano, Señor, sino que cada día yo quiero tener más de ti, Señor, para conocer más tus profundidades y saber cómo llevo a mi familia, saber cómo llevo a la iglesia, saber cómo llevo al ministerio, saber cómo llevo la misión, los que son apóstoles, cómo yo llevo la misión que tú me has dado. A cada uno Dios le ha dado una misión y una visión existencial. Mire qué tremendo. En este mundo es un ámbito, hermano, de una visión donde Dios nos va a poner una visión correcta. Quizás a veces la vemos borrosa, pero Dios va a irnos poco a poco desarrollando una visión a tal punto que nosotros podamos entender cuál es el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. A mí me entristece cuando yo hablo con alguna persona y le pregunto cómo va.
Y quizás me dice ahí luchando, no sé qué hacer, pero eso me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque eso me da a entender que no estás pegado a la rama, que no estás pegado al olivo, que no estás, algo pasó que te saliste y estás, hermano amado, quizás viendo otras cosas. Cuando quizás una persona está viendo allá otra situación, se despegó, hermano, y quizás está siguiendo su propia visión. Quizás él dice, esto es lo que me conviene. Ya no se convierte en una visión, sino que ya se convierte en una ambición, en algo propio, algo que tú quieres hacer, algo que tú quieres desarrollar. Mire que cuánto nosotros luchamos por las iglesias y por conseguir locales y ahora Dios no quiere eso, Dios quiere otra cosa. Dios quiere que hablemos por los medios quizás. O Dios quiere que nos volvamos a reunir como en el principio, dentro de las casas, ahí cada familia, cada jefe de hogar, allá, hermano, y haciendo un altar de hogar ahí en su casa, levantando un hogar con su esposa, con sus hijos. Este domingo nos vamos a reunir así de esa manera. ¡Qué hermoso! Y yo he estado meditando mucho en esto. Es el tiempo de Dios, no es el nuestro. No es la visión nuestra, es la visión de Dios. Él es el que nos está llevando a esta situación para que nosotros podamos comprender cuál es su verdadero propósito. Hermano, qué tremendo. Mire, vaya conmigo en este momento allá el ámbito de visión correcta. Mire cómo es una visión correcta. En Juan capítulo 17, versículo 11. Mire lo que dice acá. Ya no estoy en el mundo. Y aquí quiero pararme un momentito. Porque él estaba pisando la tierra. Pero mire lo que quiere enseñar aquí el Señor. Vaya conmigo despacito. No se apresure. Como lo digo siempre en el discipulado. Vamos a leer despacio este versículo. Y si usted está ahí en su casa, tómese un traguito de café, un traguito de té. Y yo me voy a traer un traguito de agua, tomar un traguito de agua. Pero mire qué tremendo. Dice aquí, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y cuando leemos este versículo, Jesús estaba con ellos ahí. Él estaba orando por ellos. Pero ya Él no estaba en esta dimensión, lo que quiso decir el Señor. Yo ya no vivo en la dimensión que viven ellos, aunque ellos lo estaban viendo, lo estaban palpando, lo estaban mirando. Pero Él en su oración al Padre le dice, ya no estoy yo en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Mire, que todavía no se iba, pero ya Él se cambió de dimensión. Dice, ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Y dice, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno. Así como nosotros, obviamente, somos uno. Y esto es hermoso. Esto es impactante porque lo que Jesús le está diciendo a ellos es, voy a parar un poquito, yo ya no vivo en esta dimensión, yo estoy en otra dimensión, aparte. Pero ellos todavía están en la tierra, en una dimensión diferente. Mire qué hermoso. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor con este versículo? Usted puede vivir también en otra dimensión. Usted puede vivir en una dimensión de entender las cosas que Dios quiere hacer con su vida. No lo que usted quiere hacer de su vida. No lo que usted quiere hacer de su grupo. No lo que usted quiere hacer de los líderes. No lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere hacer de usted. Es muy diferente. Hermano amado, cuando leemos esto, es impactante porque vemos a Jesús cómo se está mostrando y cómo ve Jesús la importancia, amados hermanos, de vivir en una dimensión, no la nuestra, sino la dimensión en la que Dios quiere que vivamos. No caminar en nuestro camino, sino caminar en el camino que Dios quiere que caminemos. Y esto no es fácil, para nadie es fácil. Porque yo he visto incluso ministros equivocados, viviendo caminos que a ellos les parecen. Todos los días pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A ver, voy a ver si miro ahí en el internet qué están haciendo los demás para agarrar de aquí, para agarrar de allá, para agarrar de allá, para ver qué hago. ¿Y por qué no te agarras de Dios mejor?
¿Por qué no te agarras de Dios y le dices, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Qué hermoso. Creo que sería lo más conveniente, decirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo algún día le paré al Señor, paré y le dije, Señor, me quedo quieto y quiero que tú me muestres lo que tú quieres que yo haga. Si tú me llamaste con un propósito, si tú me llamaste, estoy solo, estoy en una ciudad solo, quizás, Señor amado, hay mucha adversidad, quizás hay mucha confusión, no hay recursos necesarios, no hay los medios necesarios, pero tú quieres que yo haga algo, tú me llamaste, Señor. Y cuando Dios llama a alguien, seguro estoy por la palabra de Dios que Dios le da la provisión. Cuando Dios da una visión, Dios da una provisión. Y de igual manera, si Dios te da una visión grande, te va a dar una provisión muy grande. Eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Y lo hemos visto, la mano de Dios. Esto no depende de cuánto dinero tú tienes en el banco. Esto no depende ni siquiera de qué estructura tú tienes. Esto depende de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Definitivamente, la visión viene de parte de Dios y no nuestra. Entonces, usted puede vivir en esa dimensión que habla el Señor, ¿verdad? Usted puede vivir en una dimensión espiritual, hermano, correcta, ¿verdad? Son distintas formas de pensamiento, son distintas formas, ¿verdad? Que Dios se mueve, ¿verdad? Donde se mueve usted, Dios va con usted. Ese es el propósito de Dios, que Dios siempre esté guiando su vida, no usted queriendo guiar a Dios, sino que usted permita que Dios guíe su vida. Mire lo que encontré aquí bien hermoso, en el ámbito de la visión correcta mismo hablando. La visión correcta es el desarrollo terrenal, tome nota ahí ese concepto hermoso. La visión correcta es el desarrollo terrenal de los propósitos eternos que existen en el mundo del Espíritu Santo para tu vida. Mire, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí han copiado ahí un poquito, el Espíritu Santo tiene una visión para nuestra vida. La visión es, ¿verdad? Dice aquí, es el destino profético. Ojo con esto, la visión es nuestro destino profético. Es lo que Dios ha destinado, no lo va a cambiar nadie, no lo va a robar nadie, no lo va a cambiar nadie, porque ya es algo que Dios ya lo dio para usted. Ya Dios lo trabajó, ya Dios lo delegó, ya Dios lo asignó para su vida. Yo siempre me encauzo leyendo la palabra cuando estamos ahí viendo la vida de José. ¿Cuántos sus hermanos quisieron impedir que él sea aquel que ellos se le iban a doblegar y que él iba a erguirse? ¿Qué no hicieron los hermanos? Es impresionante. Le quitaron, hermano, lo echaron, lo denigraron, hasta casi lo lograron matar. Le quitaron la cobertura. Y por último lo tiran ahí con la esperanza de que un animal lo devore. Qué tremendos hermanos que eran los de José. Hermanos como estos, pues Dios santo, es impactante. Pero vemos que a pesar de todo lo que le hicieron, ya Dios tenía un propósito con José. Dios tenía que llevar a José hasta Egipto para que José sea gobernador de esa nación. Y sea, como él mismo lo dice, papá de Faraón. Mire qué hermoso. Es impresionante esto. Porque nadie va a impedir, cuando tú estás en la visión de Dios, en la visión correcta de Dios, no en la ambición, sino en la visión correcta que Dios tiene con tu vida, nadie va a impedir lo que Dios tiene para ti. Nadie te va a quitar lo que Dios te ha dado a ti. Nadie va a poder usurpar lo que Dios te dio. Eso estamos claros. Porque la visión es tu destino profético. No es tu camino, es tu destino.
es donde tú tienes que llegar. Es donde Dios te puso para que tú llegues. Y no puedes cambiarlo. No puedes, hermano, sacarlo del camino. Tienes que caminar. Por eso es necesario conocer cuál es la visión correcta de Dios para tu vida. No lo que otros te están diciendo que eres tú. Alguien me contaba por ahí y me decía, pastor, ahí me dijeron que yo soy profeta. Y pastor, me dijeron que yo soy esto, yo soy el otro. Y te quieren sacar de la visión correcta de Dios. Y más, te quieren sacar del tiempo de Dios, del Kairos de Dios, y te quieren meter en el Cronos de ellos. Te quieren meter en el tiempo de ellos y te quieren sacar del Kairos de Dios. Yo como una anécdota cuento siempre, tanto tiempo trabajando en el Señor, más de 32 años ya al servicio del Señor, pero vinieron muchas propuestas en el camino, en la vida, muchas cosas, propuestas profesionales, propuestas empresariales, muchas cosas para querer sacar del propósito de Dios, muchas oropeles, que a veces fueron cosas muy difíciles de decirles que no. Totalmente cierto se le dijo. Pero me di cuenta que había una visión que yo tenía que cumplir de parte de Dios. Y no podía dejar eso. Entonces, eso se llama propósito. El propósito ya viene predeterminado. Escúchelo bien. Viene predeterminado. Propósito es igual a predeterminación. Ya hay un propósito contigo, ya hay un propósito conmigo. Nadie lo va a cambiar. Tú lo puedes cambiar, sí. Tú lo puedes echar a un lado. Tú puedes decir, yo puedo caminar por otro lado, pero igual Dios va a cumplir el propósito con tu vida. Le puedo poner varios ejemplos. Quizás por asunto de tiempo, quiero indicarle, ¿verdad? Algunos por ahí. Moisés, por ejemplo. Jonás, por ejemplo. Isaías, Elías, David. David, su propio padre, no quería que no lo quería presentar, pero ya Dios lo había elegido. Y cuando Dios elige a alguien, hermano, aunque el mundo entero se pare de cabeza, Dios lo eligió. Y Dios va a cumplir con él el propósito predeterminado que ya está en su vida. Mire lo que dice 2 de Tito para ir avanzando. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? Mire quién es que nos llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién fue quien lo llamó a usted? Ay, pastor, a mí me llamó la organización donde yo estoy. A mí me llamó el pastor, a mí me llamó el hermano, a mí me llamó la... No, a usted lo llamó el Señor. Ya hay un propósito predeterminado para eso. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según nuestras obras, sino según su propósito. Ahí está, su propósito y según la gracia. Entonces hay un propósito, eso se llama predeterminación, que nos fue dado en Cristo Jesús desde la eternidad. Esto no fue desde ayer, ni de hace 2 años, ni de hace 3 años. Cuando a mí me preguntan, pastor, ¿y cuándo lo llamó el Señor a usted? Yo le digo, bueno, a mí me llamaron desde la eternidad. Antes que estuviera en el vientre de mi madre, yo ya estaba elegido por el Señor. Ya el Señor tenía un plan, ya el Señor tenía un objetivo, ya el Señor tenía una visión, y a mí lo que me ha costado es entender cuál es la visión que el Señor ha tenido para mi vida. Ahora lo entiendo, ahora sé por qué, ahora sé cuándo, ahora sé en qué estoy caminando. Ya aclaré los 20-20. Eso es lo importante, de conocer cuál es la visión que Dios tiene para tu vida. Porque aquí dice la Biblia que ya fue predeterminado. Entonces, si ya fue predeterminado, eso significa que ya está ahí. Ya hay un manual para tu vida. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos. Lo que pasa es que usted y yo no lo sabemos, y por eso estamos mirando a todo el mundo y queriéndole copiar a todo el mundo para saber si hacemos algo. Y ahí es donde está mal. Porque lo que Dios le dio al de allá, eso es para él.
Ese es el propósito predeterminado que Dios tiene con él. Lo que Dios le dio al de allá, ese es el propósito predeterminado que Dios tiene con él. Lo que Dios le dio al del otro lado, ese es el propósito predeterminado que Dios tiene con él. Y lo que Dios te dio a ti es el propósito predeterminado de lo que Dios tiene para ti. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro, pastor? Que el uno buscó con anhelo vehemente saber cuál es la visión que Dios ha dado para su vida, y el otro no. El otro quiere saber la visión que le dio al otro y quiere vivir en una atmósfera terrenal y no en una atmósfera espiritual como la está viviendo el otro. Eso es lo definitivo. Mire qué hermoso. Ahora, en este propósito predeterminado y preordenado existe algo muy hermoso. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, y con esto vamos terminando. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por el amor de Dios, os lo pido, hermanos, presentaos vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que ese ha de ser vuestro auténtico culto, dice esta versión hermosa. Versículo 2. No os amoldéis, el problema es ese, que nos amoldemos a la dimensión en la cual estamos acostumbrados a vivir. Dice ahí, no amoldéis a los criterios de este mundo. No te amoldes a las visiones de este mundo. Dice aquí, dejaos transformados, renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar. Dios santo, esto está hermoso. Y si estuviera en Guatemala, esto está cardíaco. Porque mire lo que dice esta versión hermosa. Dice aquí, para que sepas apreciar lo que Dios quiere. Y yo le voy a poner ahí, en tu vida. O sea que si tú no tienes visión, si tú no tienes la visión 2020, no puedes ver lo correcto que Dios quiere tener para tu vida. Por eso es muy importante encontrar cuál es la visión de Dios para tu vida. No te vayas a dormir. Y este fin de semana aprovecha para orar al Señor. Señor, quiero saber cuál es la visión que tú tienes para mi vida. La visión que tú tienes para mi ser, para mi liderazgo, para mi diaconado, para el servicio de anciano que presto en la iglesia, para mi pastorado. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Voy a dejar de ver a los demás y voy a ver lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios conmigo? Es decir, dice aquí el apóstol Pablo, lo bueno, lo que es agradable y lo perfecto. Mire qué tremendo. Versículo 3. La tarea que Dios, esto es lo más hermoso, ojalá que lo pueda copiar usted ahí, hermano. La tarea que Dios me ha confiado en su bondad me autoriza también, dice el apóstol Pablo, a advertir a todos y a cada uno de vosotros que a nadie se le suban los humos a la cabeza, dice esta versión. Que cada uno se estime en lo justo, conforme al agrado de la fe que de Dios le ha conseguido. Mire qué tremendo. A cada uno, a cada persona, definitivamente Dios le ha dado algo. Y lo importante es saber qué es lo que Dios me dio. No lo que me dicen allá, no lo que me dicen acá, sino lo que Dios me dio para mí. Hablo de fundamentos. Hablo de principios. Hablo de valores. Hablo de visión. ¿Cuál es la visión que Dios me ha dado para mí? Y esa visión la voy a compartir con aquellos que están conmigo, con mucho amor y con mucho respeto. Que no sea una visión falsa, porque una visión falsa conlleva a una ambición personal. Conlleva a una ambición personal. Una visión falsa conlleva, lo repito, a una ambición personal. ¿Qué es una visión falsa, pastor? La visión falsa, y le puse ahí 2 puntos, es una ambición personal.
Dice Jeremías capítulo 14, versículo 14. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado. Mire usted, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hay gente que se ha enviado por sí mismo. Hay gente que se ha nominado por sí mismo. Hay gente, hermano amado, que dice, Dios me ha dicho que haga esto, pero hay gente que está actuando falsamente en visiones incorrectas. Por eso es necesario leer la palabra y saber la visión correcta que Dios quiere para nosotros. Dice ahí, entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Y no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, enfatiza la palabra de Dios. Adivinación, vanidad, engañosos son sus corazones y ellos son los que les profetizan. Mire qué tremendo. Yo creo que, hermano, esto nos habla mucho a nosotros el día de hoy. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para seguir a alguien es decirle y preguntarle qué es la visión que Dios tiene con usted. Porque de acuerdo a la visión que Dios le ha dado a aquel, va a ser tu seguimiento también. Señor, y si yo veo que esa persona tiene una visión de Dios, pues obviamente lo sigo. Porque va a ser una bendición para mi vida. Es una ambición. ¿Qué es una ambición, pastor? La ambición es un deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr. Especialmente riquezas, poder o fama. Hay muchos que, hermano, creen que esto es por fama. Creen que esto de presentarse, hermano, es un asunto de ganar puntos, de ganar fama, de ganar like, de ganar adeptos. Esto no es cuestión de fama. Esto es para salvar almas para Jesucristo. El propósito es no ser más importante que otros. El propósito es ser lo que Dios quiere que yo sea. Y eso es lo más importante. Que no se convierta nuestra visión en una ambición personal, sino que sea la visión de Dios. Que sea lo que Dios quiere con nosotros. Que no sea para hacer famoso. No te hagas famoso con Dios. No es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios es cumplir su visión en nosotros. Pero cuando ya nos salimos de eso, eso es solamente una ambición personal. Entonces, una visión falsa es una ambición personal. Es un deseo vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. Mire qué tremendo. Eso es una visión falsa. Una visión falsa, hermano, la encontramos nosotros en el libro de Génesis capítulo 13, versículo 10. Dice ahí, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Y eso fue antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar, y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Y Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos, eran pecadores contra el Señor y en gran manera. Fíjese qué tremendo. ¿A dónde lo llevó una visión falsa a este hombre? Lo llevó a apartarse del propósito que Dios tenía con su vida y con su familia, con sus hijas, con su esposa. Una visión falsa te puede sacar del camino. Una visión falsa te puede quitar de la carrera. Una visión falsa te puede hacer fracasar tu hogar, te puede hacer fracasar tu familia, te puede hacer fracasar tu negocio, te puede hacer fracasar tu ministerio, te puede hacer fracasar tu liderazgo. Una visión incorrecta puede hacer que fracase todo y lo eches todo a la borde, ¿verdad? Por eso es necesario, hermano, hermano amado, que busquemos la visión correcta de Dios, ¿verdad? Mire qué tremendo. Él quiso edificar su propio mundo, dejar, hermano, tuvo ambiciones personales, tuvo ambiciones propias y comenzó a mirar las cosas de otro punto de vista, hermano. Fueron por lo menos dos motivaciones, ¿verdad?, que tuvo ahí Lot. Y una de esas motivaciones fue la motivación personal. Él escogió para sí mismo y él dijo, yo voy por acá. No dijo, oremos para ver dónde quiere Dios que vayamos,
sino que él dijo, no, yo quiero escoger allá. Y se equivocó, porque no es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere con nosotros, es lo que ya Dios ha querido hacer con nosotros. Es el plan de Dios, no es el plan nuestro, no es el plan de Ricardo Abad, no es la visión de Ricardo Abad, es la visión de Dios que tenemos que compartirla a aquellos que están con nosotros. Mire qué tremendo, qué hermoso. Y con esto voy terminando. Otra visión incorrecta. La visión incorrecta es todo lo que nos aleja del propósito de Dios. La visión correcta es la visión que nos pone en el propósito de Dios. ¿Qué es la visión correcta, pastor? Aquello que nos pone en el propósito de Dios. Entonces, dice en Génesis capítulo 13, versículo 14, el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, mire qué hermoso, alza ahora tus ojos. Y si usted toma en cuenta, Dios no le había hablado a Abraham durante todo el tiempo que estuvo con Lot, pero una vez que se separa, entonces Dios comienza a hablar nuevamente. Y mire qué hermoso. Mire lo que le dice Dios a Abraham. Alza ahora tus ojos y mira. Desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur y al oriente y al occidente, pues toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Le hago una pregunta. ¿Se ve usted la diferencia entre lo que escogió Lot y lo que Dios ya tenía preparado? Bendito sea el nombre de Cristo. Ya Dios tenía preparado para Abraham todo esto que él ve ahí. Y aquí todavía estamos hablando de un Abraham sin H. Ya lo hablamos eso. Mire, ya Dios tenía preparado. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia, a tus hijos, para siempre. Mire cómo, eso era lo que Dios quería, qué hermoso. Por eso que Abraham esperó a Dios. Dijo, si Dios me sacó de allá, de Ur, de los caldeos, me sacó con un propósito, Dios me va a dar, Dios me va a bendecir, Dios me tendrá que dar la provisión, porque si Dios ya me dio una visión, Dios dará la provisión. Entendamos eso, amados. Nosotros no dependemos de hombres, no dependemos del gobierno, no dependemos de nadie, nosotros dependemos de Dios. Y así nos ha enseñado Dios en todos estos años. Nos ha enseñado a depender de Él. Con todo el respeto, ni siquiera dependemos del lugar donde nos congregamos. Ni siquiera dependemos de los hermanos, no dependemos de nada. Dependemos de Dios. Por eso es importante conocer cuál es la visión correcta de Dios. Y mire lo que dice el versículo 16. Y haré de tu descendencia, ojalá que lo haya podido copiar usted este versículo y lo guarde en su corazón. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Y de la manera que siguen contra el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, corre a la tierra, a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Yo le hago una pregunta, ¿había alguien que le quite eso a Abraham? ¿Había alguien que le quite lo que Dios le había dado a Abraham? Ni el diablo le podía quitar lo que Dios le dio a Abraham, porque ya era parte de la visión que Dios le había dado a este hombre. De la promesa que Dios le había hecho, desde el día que salió, antes del día que saliera de Ur de los Caldeos, ya Dios le había prometido que él lo iba a hacer grande, y que lo iba a enriquecer y que lo iba a bendecir y que haría de él una nación grande. Aquí está cumplido el propósito de Dios. Versículo 18. Entonces Abraham mudó su tierra y vino y habitó en Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí. Mire qué hermoso. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en la visión correcta de Dios, no en una visión falsa, entonces ahí edificamos un altar y nuestras ofrendas son aceptadas por Dios. Qué hermoso que guardemos esta palabra en esta noche. Quiero agradecerles delante de Dios por su fiel sintonía a este grupo, a este mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Guardémoslo, atesorémoslo y dejemos de buscar en otros lo que no podemos encontrar. Dejemos de ver en otros los que nadie nos puede dar y comencemos a buscar de Dios
que Él nos dará la visión correcta para poder salir de todas estas situaciones que estamos pasando en el mundo. Es el Señor el que nos va a dar la visión correcta para poder obedecer lo que ya Él ya planeó para nosotros. Yo siempre me pregunto, Dios ha prometido muchas cosas para nosotros. ¿Lo cumplirá Dios? Yo digo amén. Y yo creo que usted también que está allá, veo que hay interacción ahí en las redes sociales, ¿verdad? Yo veo, hermano amado, que Dios nos va a bendecir. Y no porque yo lo diga, sino porque ya a Dios le ha placido. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Seguir la visión correcta de Dios. Seguir la visión de Dios y quitar de nosotros todo tipo de visión personal, todo tipo de situación personal que queramos conseguir para nosotros mismos y no sea para Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Les agradezco mucho por su fiel sintonía y espero, ¿verdad?, pronto verlos y darles un abrazo fuerte en el Señor. Que Dios me los bendiga.